Muchas gracias por estar presente hoy en el panel de cierre del seminario Las coaliciones políticas en América del Sur, desafíos de gobierno para la transformación. Este es el segundo panel. Hace algunos minutos concluyó el primero con unos expositores de alta talla que han disertado sobre experiencias en países limítrofes como Chile y Uruguay, donde también tuvimos la presencia de una diputada nacional de la provincia de Santa Fe, comentando la experiencia del Frente Cívico allí. Y acá comenzamos con la exposición a cargo del diputado Martín Urest, a quien le agradezco haberme convocado para coordinar este panel. Posteriormente hará uso de la palabra la diputada nacional Margarita Stolbizer y finalizará este panel el diputado Ricardo Alfonsín. Martín. Buenas tardes. Para nosotros era y es una gran responsabilidad haber partido de una convocatoria plural a pensar las coaliciones políticas en la Argentina de estos días. Lo hicimos a partir de una consideración banal, que es que, en primer lugar, somos mortales. Como somos mortales, estamos obligados en el transcurso del espacio de vida o de tiempo en el que transitamos a tomar decisiones. Y como el destino no juega por nosotros, sino que nosotros, por ser mortales, y como el destino de cada uno de nosotros no tiene que ver con una percepción individual, subjetiva y egoísta, sino que es una percepción ramificada, amplia, integradora, teníamos obviamente la necesidad de discutir de qué manera ponernos de la mejor manera juntos, de qué manera empezar a hacer que las miradas converjan sobre el sufrimiento colectivo de manera similar y de qué manera al momento de evaluar los órdenes sociales estos se midan esencialmente por su capacidad de impedir el daño y evitar el sufrimiento. Y entonces la primera cosa que pensamos fue cómo puede ser que si hay sectores sociales y políticos que dicen compartir una indignación común, no tengan procedimientos comunes. ¿Cómo decir que la desigualdad es una afrenta? Que la herencia sobre cada hombre o sobre cada mujer o sobre cada niño es una maldición si ese niño, ese hombre o esa mujer no tiene capacidad de impugnarla, de alterar aquello que la historia le quiere imponer. ¿Cómo, nos preguntábamos, es razonable creer en la palabra de la política si esa política como verbo no se hace acción? Porque las palabras, concretamente, si pierden su correlación con la práctica cotidiana, se convierten en mero ruido de los que están satisfechos en un sistema. Es un código para minorías que pueden alimentarse entre sí, pero que vienen a decir un fenomenal mentiz a la situación de las mayorías. Y en ese contexto decíamos, bueno, aprontemos una primera definición. Hacen falta coaliciones políticas para aquellos que tenemos indignaciones comunes. Si nos indigna el no respeto a la ley, si nos indigna la precariedad de los derechos, si nos indigna la enunciación de potencias, pero no la aparición de las capacidades, si nos indigna que el universo de cada uno esté predeterminado por el documento de identidad del padre, por la dirección de su casa, por el color de su cara, por el sexo o la preferencia sexual, por la edad. Es decir, si cada uno de estos mecanismos nos van convirtiendo en un itinerario imposible de levantar y estamos indignados frente a esto, necesariamente tenemos que buscar y encontrar la manera de estar juntos. Si no lo hacemos, es porque el otro no nos importa. Y no importa en ese contexto los argumentos levantados, las tradiciones ideológicas, las historias que no hayamos compartido para utilizarlas, no como mecanismo de unión, sino mecanismo de diferencia, como una visión esteticista que, refugiada en cuestiones de detalle, se niega a abordar lo fundamental. Y entonces, decíamos, definido esto, pensemos qué nos puede juntar como coaliciones. La verdad es que
la historia ha formado coaliciones de manera muy distinta. Hay coaliciones que se han formado con eje en la clase, coaliciones que se han formado con eje en cuadrantes ideológicos muy precisos y predeterminados, coaliciones que han surgido de episodios puntuales. Lo complejo en estos casos es de qué manera construirlas para que se hagan duraderas, de qué manera darles esos tres elementos que son centrales, que es un imaginario común, es decir, una forma de proyectar el futuro desde el presente. En segundo lugar, una herramienta programática sostenida, esto es, de qué manera hacerlo, no solo imaginarlo, sino establecer el cómo. Y en tercer lugar, un mecanismo elemental de solución de conflictos y de diferencias. Cosas tan elementales, aunque tan terribles, porque por su ausencia delimitan la pequeñez moral que muchas veces nos aqueja a cada uno de nosotros al momento de definir actitudes colectivas. Entonces, digamos, bueno, si no se puede recurrir a algún elemento central del pasado, ni siquiera un elemento central del presente, esto es, a una condición de pertenencia, no alcanza con los radicales solos, no alcanza con los socialistas solos, no alcanza con el GEN solo, no alcanza con las organizaciones sociales solas, hay que meter más, porque ese más no solo define la condición de acceso al poder, sino el elemento central, que es la capacidad de transformación. El poder se transforma cuando se crea poder para alcanzarlo. Es una ingenuidad manifiesta suponer que el poder puede transformarse si no hay previamente una construcción de poder que habilita el ganar una elección y construir poder. En esa línea decíamos, ¿cómo vamos a construir? ¿Cómo puede pensarse la construcción de esa coalición? Miren, esto es una visión tal vez muy personal, pero uno está obligado a decirla. La Argentina tiene que abordar en estos tiempos que vienen la superación de la agenda de los 80. La agenda de los 80 fue la agenda, a mi juicio, más lúcida del reformismo argentino. Fue la agenda de la reconstitución del Estado, fue la agenda de la persecución de la impunidad, fue la agenda de la integración latinoamericana, fue la agenda de extender mecanismos de estado de bienestar a aquellos sectores que no se habían integrado o que, habiendo sido integrados, habían sido segregados. Esa agenda tuvo un inicial proceso de construcción, que fue el primer gobierno de la transición democrática, tuvo un fenomenal salto atrás, que fue la regresión conservadora de la década de los 90, que algunos si quieren le pongan el título neoliberal, pero yo prefiero quedarme con que aquello fue una regresión conservadora y regresiva y reaccionaria, y luego un intento de retomar algunos de los puntos de esa agenda, pero como sucede cuando se toman cosas en las que uno no cree demasiado y entonces no termina manejándolas bien. Y la aplicación de buena parte de aquella agenda inconclusa reformista de los 80 es la agenda que estamos viendo desaparecer ante nosotros en estos días. Esto es el cierre de un ciclo donde el imaginario de la postdictadura, donde el imaginario de la postdesindustrialización, donde el imaginario de la o de la extranjerización de la Argentina, donde el imaginario de una democracia que ya tiene todo lo que tiene que tener, se acabó. Y hay que ponerse a pensar desde otro lugar una agenda para la transformación que viene. Una transformación que no solo tiene que nacer del pensamiento, sino también de la emoción, del compromiso, de la alegría, de los que se fueron de la política y de los que todavía nunca entraron en la política. Porque sería absurdo suponer que sin poner lo nuevo, aún en composición profunda, con lo viejo, se pueda construir una sociedad distinta. Las sociedades nunca se construyen desde la nada, son siempre un arrimarse y superponerse bajo un vector de cambio, que es lo que hay que garantizar, bajo un vector de cambio, formas, discursos, palabras, contenidos, rutinas, que muchas veces no tienen todo lo nuevo que debe tener lo nuevo, pero que tienen que tener mucho menos de lo viejo, de lo que muchas veces estas experiencias quieren reivindicar. La construcción de lo nuevo no es saludar en el futuro la presencia del pasado. La construcción de lo nuevo es saludar en el futuro la presencia de lo que todavía no llegó a ese futuro. Y en ese contexto me parece que hay dos grandes andariveles para pensar las coaliciones en Argentina. La igualitaria. Yo lo agruparía bajo dos grandes consignas. Una consigna es pensar sin permiso. Una coalición reformista, una coalición transformadora, tiene que pensar sin permiso, siendo profundamente minimalista en los modos, es decir, cambiando poco los modos que la democracia representativa tiene,
pero siendo profundamente maximalista en los objetivos. Tenemos que ser profundamente respetuosos de la ley, pero profundamente irrespetuosos con el orden social que consiente el mantenimiento de esta ley. Porque este orden social, con esta ley, si la usamos tan solo como refugio para hacer rotar élites dirigentes, ganamos solamente en ir cambiando a algunos de los ganadores electorales, a la vez que mantenemos permanentemente instalados en el podio a los perdedores sociales. Y el sentido de la democracia no es alterar a ganadores y perdedores que compiten por el poder político, sino es construir poder político mayoritario, democrático, igualitario, que permite que los que están abajo en la pirámide social, aquellos que no tienen acceso a derechos básicos, aunque lo tengan contenidos en la Constitución, puedan tener efectivamente su lugar en la sociedad, no solamente el día que van con el documento a votar, sino cada mañana cuando se levantan, van a trabajar o llevan a los chicos al colegio. En esa línea, pensar esa sociedad sin permiso implica algunas cuantas cosas que me parece que son centrales. Pensar sin permiso un nuevo trato con la democracia. Implica discutir en serio la democratización de las fuerzas de seguridad, implica discutir en serio la democratización en serio de las organizaciones sindicales, implica pensar que el mercado de trabajo, y hay que decirlo con todas las letras, no garantiza más que la desigualdad en la Argentina. Has dicho, sigo aquí, muy sabiamente por la compañera siciliana del socialismo de Santa Fe, con un 40% de informalidad laboral, con un 20% de población sindicalizada, pensar que el mercado de trabajo resuelva los problemas de redistribución de la Argentina es una infamia. Y quien construya una coalición social y política que en lugar de pensar sin permiso una cuestión como puede ser la renta básica, en lugar de pensar esto, siga esperando que distintas organizaciones sindicales tuerzan el estatuto de dominación que los capitales más concentrados tienen planteado en la Argentina. Quien no se atreva, como no se atrevió esta experiencia de gobierno, a decir en serio que este país necesita más bienes públicos y más bienes públicos, una reforma fiscal de fondo sobre las ganancias, los patrimonios, los precios de transferencia, las grandes rentas. Esto es una agenda que le tiene que plantear un nuevo trato a aquellas organizaciones sociales constituidas, pero también un nuevo trato a los capitales más concentrados, que hay que decirlo con todas las letras, se han concentrado muchísimo más en estos años, se han hecho más abigarrados y más extranjeros en estos años, por más que se haya lanzado alegremente la consigna de la reindustrialización argentina y de la defensa del patrimonio productivo nacional. Digo, pensar esto sin permiso es también pensarlo sin permiso hacia nosotros mismos. Es perder la capacidad de entender que las certezas que nos pueden llevar a las mismas formulaciones programáticas de nuestras fuerzas deben y pueden ser puestas en suspenso. Porque claramente para agregar vectores de cambio hace falta también traer las otras miradas que otras fuerzas sociales y políticas, en orden y jerarquía distinta, pero con el mismo nivel de respeto, están reclamando para su incorporación programática. Imaginar es no repetir, pensar sin permiso es no repetir. Estamos obligados a no repetir para no fracasar. Tenemos que reinventar la intervención de la política para que esta política nos permita reconocernos a los que estamos, pero fundamentalmente para que nos permita convocar a los que no están, porque con los que tenemos no nos alcanza para reformar esta sociedad. El otro que me parece oportuno tratar es, del mismo modo que tenemos que pensar sin de pensar con cuidado. ¿Con cuidado en qué sentido? No en sentido de prudencia, no en sentido de remilgo. Pensar con cuidado con cómo cuidamos. Pensar para el cuidado de una sociedad que está cansada y lastimada del maltrato, de la intolerancia, de los niveles de desigualdad sostenidos en el tiempo, del siempre y de todas maneras que usted siga viviendo mal. Y en ese contexto, ponerse a pensar desde el cuidado y con cuidado implica revisar una agenda que tiene que ver con efectivamente, como la ley nos protege, hay que cuidar la ley. Como la familia es un punto de integración central, hay que cuidar la comensalidad familiar, hay que cuidar el techo y hay que tener una política de viviendas universal, porque si no, no se cuida, porque si no, no hay manera de darle continente incluso ambiental. Y hay que cuidar también la capacidad del hombre y de la mujer de interrogar al mundo con ojos críticos y en consecuencia la educación tiene que ser una educación de calidad, universal, socializada y no tiene que estar atada
a mecanismos de selección de clase que tienen que ver con el bolsillo o con la herencia y no con la ambición de saber de cada uno. Y hay que pensar también con cuidado, y esto hay que decirlo con todas las letras, la historia de las procedencias de cada uno. La patria no es una trinchera. El país no es un lugar donde estemos hoy delimitando las peleas inacabadas del 40, del 50, del 60, del 70. El cierre a ese país de agravio lo realiza